Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Te voy a explicar qué es lo que hicimos con este negocio para poder pasar de 20-30 mil euros de facturación a más de 50.000 euros en los primeros 30 días sin tener que meter un euro más en publicidad, sin cambiar a ninguna persona del equipo y sin tampoco contratar nuevas personas de lo que es la parte comercial, ¿vale? Lo único que hicimos fue, con los leads que ya estaban generando en la parte de marketing, optimizar lo que es el proceso comercial para poder empezar a meter muchos más leads. Entonces, si no me conoces, antes de nada, mi nombre es Carlos. Lo que hago al final con mi consultoría de ventas es implementar sistemas comerciales en negocios que ya tienen pues SDRs, closers, setters, y lo que hacemos básicamente es implementar toda nuestra infraestructura, que también tiene una parte de ella porque hemos creado un SaaS, más luego dar un entrenamiento tanto ¿me entiende? A closers, SDR, setters, sobre todo más especializados en closers, y obviamente a lo que es el equipo comercial de los proyectos que tanto dirigimos como luego también metemos toda esta infraestructura. Así que si te interesa un poquito más, abajo vas a tener un link para agenda. Pero lo que quiero explicarte es lo que hicimos con este negocio, lo que cambió por completo lo que es la dinámica y lo que hizo que finalmente sí que pudieran despegar para empezar a escalar y que realmente, sobre todo, el dueño de negocio se enfoque en lo que realmente se tiene que enfocar y que la parte comercial se deje ya una estructura sólida para que sea replicable y para que realmente sea sólida y sostenible, que eso es lo que no venía pasando y posiblemente te puede estar ocurriendo si también tienes un negocio. Entonces, quiero que comprendas que esta persona al final tenía todo lo que es la captación de los leads, venía por VSL, ¿vale? Todo era por VSL. Lo único que hacía era meter ads, no hacía ni siquiera orgánico, entonces todo venía por aquí, ¿vale? ¿Qué equipo comercial tenía? Bien, el equipo era el siguiente. Tenía, por un lado, closers, ¿vale? Donde además quiero que sepas que tenía un total de 4. Y luego, por otro lado, preventa. ¿Qué es lo que me refiero aquí con preventa en este sentido? Básicamente es SDR, setters, como lo llame, que cualquiera al final le pone un nombre. Básicamente estas personas, aquí teníamos a 3 y aquí a 4, ¿vale? Como te he comentado. Entonces, esto era el equipo comercial y solo con este equipo logramos pasar esos más de 50k en cuestión de 30 días sin meter un euro más en lo que es la publi. ¿Cómo estaba gestionando este equipo todo? Básicamente tenía el funnel donde hacían opt-in, lo que era el lead, y luego ya, obviamente, VSL, como te he dicho, y ya agenda, ¿vale? ¿Qué problema había aquí? Pues básicamente que, por un lado, el CRM que estábamos usando estaba hecho mierda, Airtable, ¿vale? Literalmente no había ninguna automatización para proceso comercial. Speed to lead, que había aquí, ¿vale? Perdona, así te lo pongo para que tú mejor lo entiendas. El speed to lead que había era literalmente nulo. O sea, todos los leads que entraban no se les contactaba hasta el día siguiente. Por lo tanto, el primer cambio que hicimos para poder empezar a meter más agendas de toda esta gente que hacía opt-in fue que crear un canal dentro de Slack para que todo el equipo de preventa pudiera empezar a contactar a esas personas de manera inmediata. Solo con esto nos aumentó lo que es la conversión de agenda, no sé si fue un 10, 15, 20%. Solo con esto. O sea, tú imagínate que al final si estás metiendo, yo qué sé, 10 agendas diarias, que puedas meter otras 20, o sea, otras 2 más de manera diaria solo por este ejercicio. Únicamente por contactar más rápido a los leads que ya estás generando. Pues bueno, fue crear un canal de Slack, como te acabo de comentar, y ya, no hacer nada más, ¿vale? Esto fue uno de los sistemas que implementamos. Otro problema que había con este equipo, no se traqueaba ni una sola métrica. O sea, no se sabía porcentaje de cierre de closers, no se sabía lo que es el speed to lead, obviamente no se sabía qué conversión había de cuántas llamadas hacían a los SDRs a la agenda, no se sabía si se hacían seguimientos, no se sabía absolutamente nada. Entonces lo que implementamos fue nuestra herramienta de IA, que eso hay otro vídeo por ahí, que al final tenemos ya todo optimizado para que se pueda traquear cualquier tipo de métrica de cualquier persona del equipo comercial, SDR, Closer, etc. Entonces empezamos a meter lo que es esta IA para que nos sacara todo lo que es la parte de métricas, ¿vale? Solo con esto nos dimos cuenta de que al final había una parte de lo que es el proceso de lo que estaban haciendo en las llamadas telefónicas, como luego lo que era el closer para cerrar a través de videollamada, que estaba totalmente roto. ¿Qué pasaba con los SDR? Que al final estaban intentando meter una agenda cuando la conversación les duraba 15 a 20 minutos. ¿Qué hicimos aquí? Crear un speech que duraba la llamada entre 5 y 10, porque lo que tienen que entender esta gente es que al final su objetivo es sacar una agenda.
no es... además, bueno, también te quiero decir que esto era B2C, o sea que por eso quiero que me comprendas lo siguiente. No es educar al lead, no es intentar venderle ya y que el pase sea perfecto, no, es meter volumen a lo que es el closer. Ya está. Entonces íbamos a volumen, a meter agenda, 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 agenda y luego la nutrición se hacía entre el proceso de SDR a lo que es ya el closer, ¿vale? Pero aquí lo que hicimos fue reducir el tiempo de llamada de 15-20 minutos a una llamada de 5-10 minutos. Y esto fue solo gracias a lo que es la parte del entrenamiento que dimos con nuestra metodología de neurociencia persuasiva, que finalmente lo que nos convertía esto era meter ya ese 20% más de agendas de manera diaria. Entonces, con esto, al closer lo que lográbamos era nutrir luego, en este proceso, nutrir al lead que agendaba el SDR, y aquí ya el closer obviamente tenía una agenda mucho más, o sea, tenía más agendas en el calendario y luego obviamente venía más nutrida por este proceso. En caso de que no se cualificara, se quitaba lo que es la agenda y metíamos otra en ese mismo día, ¿vale? ¿Qué hacíamos aquí también con el closer? Pues obviamente no era una llamada de triage esto, como puedes comprender. Aquí sí que se hacía más una parte como de triaje, aunque fuera un contacto en frío porque no venía de una agenda, pero gracias a reducir esto y luego pasarlo, lo que vimos es que el closer, la llamada le duró unos 45 minutos y aún así era capaz de poder venderle, porque muchas veces no te agendaban el lead desde lo que es la VSL por, no sé, que no había disponibilidad, otras veces porque igual no sabían cómo hacerlo, otras veces porque no tenían esa confianza. Entonces, al mantener esta conversación de 5 o 10 minutos únicamente, ya conseguíamos pasar. Algo que también masterizamos bastante, que esto no lo hace casi ningún proyecto, es la parte de follow-ups, ¿vale? Con esto metimos, logramos ejecutar que se cerraran un 40% de las llamadas, ¿vale? Obviamente no eran todas en lo que es la propia llamada, pero sí que gracias al proceso de lo que es seguimientos, que es al final mandar un mensaje disruptivo con que luego tengamos un argumento para poder llevarlos a la reunión de nuevo y ahí ya darles como una especie de bonus, regalo, crear una estrategia diferente. Solo con esto también logramos meter muchas más ventas, ¿vale? Entonces fue esto lo que masterizamos, que también fue todo gracias a esta IA, que lo que tenemos es que revisaba todas las llamadas del equipo comercial, todas, ¿vale? Y luego aparte les daba también un feedback exacto sobre cuál era la acción concreta que tenían que hacer para la parte de seguimientos. Y con esto, gracias a ello, lográbamos aumentar hasta un 40% lo que es la conversión de cada uno de los closers, ¿vale? Closers que venían haciendo 20-30%, que habían probado ya 50, no sé cuántos habían probado, para poder dar con realmente personas más sólidas, que tampoco eran nada del otro mundo, pero gracias a implementar estos procesos comerciales y también lo que es el entrenamiento, pues lográbamos aumentar el porcentaje. Entonces, solo con esto pasamos a hacer esos 50.000 que te he dicho en cuestión de 30 días, ¿vale? ¿Qué más cosas te puedo decir que hicimos en todo lo que es este proceso? Obviamente, tema de automatizaciones, creaciones de grupos de WhatsApp, que esto tampoco se estaba haciendo, de cuando un SDR pasaba lo que es la agenda del closer y que tuviera más contexto. No enviaba a nadie reportes, obviamente luego te metimos lo que es reportes para que el closer reportara a marketing sobre cómo estaban llegando los leads, pero nosotros no nos metíamos ahí. Lo único que hacíamos era optimizar lo que es todo el funnel comercial en ese sentido. Y solo con meter métricas, con meter nuestra herramienta de IA, con ejecutar que al final el SDR supiera que su objetivo era agendar y no educar al lead, y que luego con lo que es la neurociencia persuasiva, con nuestra metodología de entrenamiento que le dimos a los closers y el speech que cambiamos, pudimos ahí, aparte de lo que es la parte de seguimientos, aumentar la conversión. Ya con eso escalamos a 50.000 sin invertir un euro más en publicidad, ¿vale? Y es que es bastante sencillo, honestamente. O sea, parece que puede ser algo complejo y honestamente lo puede hacer cualquier negocio, pero es que no sé o no entiendo por qué no lo hacen. Supongo que es porque igual no tienen los conocimientos o posiblemente no tienes el tiempo si tú eres un dueño de negocio, pero solo con este proceso logramos pasar a 50.000 y ya el proyecto pues obviamente empezó a escalar luego de manera más mensual, porque lo único que tiene que hacer marketing era ya optimizar lo que eran los leads, y nosotros nos encargábamos de que cada lead que entrase realmente lo masticáramos a full, ¿vale? También algo que, por ejemplo, hicimos muy bien es que los SDRs de manera diaria, bueno, obviamente vimos cuáles eran las franjas horarias que mejor funcionaban para llamar a los leads, pero es que luego aparte teníamos una estructura y lo que es un mapa mental tan claro y un orden tan claro y unos SOPs tan claros dentro de lo que es el equipo comercial, que sabían en todo momento qué tenían que hacer sin tener que preguntarnos nada. Que esto era también algo que era un gallinero, que al final nos venían preguntando todos los días,
a mí no, pero al dueño de negocio de, oye, ábreme el calendario, oye, ¿dónde se encuentra X? Oye, ¿puedo ofrecer esto? Oye, es que me llegó... No, creamos unos SOPs claros para que todo el mundo los replicara. Y me da igual si el día de mañana se metía una nueva persona que tuviera esos SOPs y los replicara. Eran unos sistemas que ya eran fijos, estándares, ¿vale? Entonces, con los STRs, por ejemplo, en su pipeline tenía diferentes estados y lo que lográbamos hacer es que llamaban en las horas que realmente se les podían contactar a los leads que era de seguimiento, que habían sido no-shows, es decir, que no habían cogido el teléfono, o que les habían dicho de, pues obviamente, llamarles en otro momento, ¿vale? Solo con eso lográbamos también sacar más agendas de manera diaria. Quiero que entiendas que lográbamos meter más de 10-15 agendas al día con estas 3 personas que teníamos de SDRs de manera diaria, aparte de todas las agendas que entraban de VSL. 10-15 extras al día. O sea, tú imagínate que si en tu negocio estás teniendo, no sé, 10 agendas al día, 8 agendas al día, 7 agendas al día, pero tienes opt-in o tienes leads que te aplican o tienes leads que al final entran dentro del embudo pero que no los contacta nadie o que los contactan tarde o que no hay una secuencia clara de cómo, oye, ayer no me contestó esa persona, pues le vamos a contestar hoy, le vamos a mandar este mensaje, oye, al día siguiente vamos a hacer este proceso, pom, 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 porque al final estar presente, si solo con eso tú metieras 10 extras, ¿qué crees que ocurría dentro de tu negocio sin meter un euro más en publicidad? ¿Vale? Entonces esto es lo que también hicimos para que no solo contactando a los leads más rápidamente con ese speed to lead de cuando al final hacían opt-in o aplicaban, que en este caso era opt-in, solo con esta secuencia también lográbamos sacar 10-15 agendas al día. Con leads incluso no nos contestaban de hace más de una semana. Y los contactábamos y lo sorprendente es que luego se cierran. Por mucho que piense la gente que no, ¿vale? Entonces, quiero que comprendas que solo con meter sistemas en tu negocio digital, con implementar una herramienta de IA, que tienes un vídeo en mi canal que te puedes ir a ver y si no, me puedes escribir y te la puedo enseñar sin ningún tipo de problema, te la puedo enviar, lo que quieras. Y luego con realmente meter unos SOPs claros y una metodología que funciona, que se entrena lo que es el equipo comercial y que cada uno tenga muy claro los estándares y qué es lo que tiene que realizar, solo con eso no hace falta que sigas invirtiendo más en publicidad, porque la gran mayoría de negocios se piensa que para él facturar más tiene que meter más dinero en ads y agendar más citas, pero es que el problema no es que tengas que agendar más citas, es que todo el mundo sabe que el cuello de botella principal es el manejar el equipo. Y cuando tú comprendas eso, o bueno, aunque lo sepas ya, pero igual has intentado contratar una agencia, o has intentado contratar un sales manager, o has intentado contratar, no sé, cualquier otra cosa, una formación para ver si tu equipo mejora, te das cuenta de que sigue todo igual. Y es que es porque realmente no hay unos sistemas que validen el proceso de lo que es el área comercial para que todos los leads que entran se mastiquen hasta que realmente se cansen de nosotros y ya, pues obviamente no podamos hacer nada, pero que se pelean hasta el final del mundo, ¿vale? Así que espero que te sirva esto. Es un vídeo que estaba aquí entre una reunión y otra, que ahora tengo una llamada, y quería que entendieras, porque es bastante simple, que no venía nada preparado. No sé si te habrá quedado claro, supongo que sí, porque tampoco no tiene nada del otro mundo, pero que básicamente si tú lo replicas para tu negocio o si quieres que nosotros te lo instalemos, pues abajo vas a tener un link para poder agendar una reunión, vemos tu caso en específico para ver si realmente es algo que te puede servir y si es así, pues bueno, ya avanzamos con el proceso. Así que espero que te ayude. Chao.